Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Así tendrás un tesoro en los cielos. El Evangelio de hoy es un relato del encuentro de Jesús con un hombre de buena voluntad y puntual cumplimiento de sus deberes religiosos, pero cuyo corazón las riquezas le mantenían atenazado, atado, para una actitud generosa y desprendida. No es el seguidor ideal de los discípulos de Jesús, como debieran ser los discípulos de Jesús. Ocasión que nos ayuda para que Jesús advierta del peligro de las riquezas e inculque en el corazón de todos el desprendimiento y la generosidad, sobre todo como actitud básica para el seguimiento de Jesús. Dejarlo todo para seguir al tesoro mayor que es Jesús. El desprendimiento de los bienes y afanes de esta vida es la actitud moral requerida por quien desea seguir a Jesús. Pero esta narración ha sido a veces interpretada de manera errónea. Ha servido este texto para resaltar unilateralmente el valor de los consejos evangélicos y proponer que solo los que renuncian a todas las rentas son los verdaderos seguidores de Cristo, y que la vida religiosa que profesa tal cosa sería la auténtica vida religiosa y gozaría del privilegio de la santidad que no tienen las otras formas del seguimiento de Cristo. Sabemos que la vida religiosa es una vocación y que el matrimonio, la vida sacerdotal son otras formas también de seguir a Jesús y de recibir la gracia que Dios nos da para ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Si se enfrenta con el camino de cumplir los mandamientos que el joven del texto cumplía puntualmente, el camino de los consejos evangélicos sería muy superior, pues es el auténtico seguimiento de Jesús. En resumen,
que la vida religiosa, que es la profesión de los consejos evangélicos, sería muy superior a la vida común cristiana, y las órdenes monásticas serían una vía superior a la de los demás fieles laicos cumplidores de los mandamientos. En consecuencia, habría dos vías de seguimiento de Jesús: los cristianos ordinarios y la vida religiosa. Pero esto es una falsa interpretación, pues no hay dos vías: la de seguidores de los mandamientos y el de personas consagradas y profesos de la pobreza voluntaria. Ni aquí se pretende enseñar algo semejante. La aplicación a la vida religiosa distinta del común de los cristianos es un manifiesto que evidentemente es una vocación, y la alegría que surge en el corazón por quienes la viven con fidelidad. Pero no se expresa aquí un doble seguimiento de Jesús ni una distinción entre precepto y consejo. Sin embargo, hay también otra interpretación errónea que probablemente hemos escuchado en algunos predicadores, que usan este texto para demostrar que no hay salvación posible para los ricos. Quienes tienen bienes deben repartirlos con los demás o son incapaces de salvar el alma. Los ricos no pueden seguir a Jesús y son dignos de eterna condenación. Se identifica desprendimiento de bienes con riqueza material, y así todos los ricos serían materia de condenación. Cristo hablaría de diferencia de clases y los ricos serían siempre materia de reprobación. La distinción de Jesús sería la de las clases sociales de ricos y pobres, no la de apego e interés en seguir a Jesús. Nunca un rico entrará en el reino de los cielos, como un camello por el ojo de una aguja. Interpretación errónea, pues la letra del texto usa una hipérbole de la que gustan los orientales, como cuando se dice que algunos no ven una viga en el ojo propio. Jesús se sirvió a menudo de estas expresiones, como cuando se habla de una fe que mueve montañas. Es decir, el problema no es ser rico, el problema es ser cerrado en sus riquezas y anteponerlas a cualquier otra cosa, incluso anteponerlas a Dios. Por lo tanto, la riqueza y los bienes materiales serían su propia divinidad, y este es el verdadero peligro. La pregunta del joven versa sobre la vida eterna. El texto evangélico está construido sobre una situación: interrogar sobre la herencia de la vida eterna. No busca tener éxito en este mundo, ni formar parte de los elegidos, ni pertenecer a una élite religiosa, sino poseer la vida eterna. La inquietud del joven y lo que desea saber es conseguir la vida eterna. La respuesta de Jesús es que se necesita actitud de compasión hacia los demás, apoyo en remediar sus necesidades y no tener el corazón apegado a los bienes temporales, además de cumplir los restantes mandamientos, por supuesto. Solo así se sigue a Jesús y se vive en el reino de Dios. El joven fallaba en el desprendimiento de los bienes terrenos. La vida eterna es pura donación gratuita. Es lo mismo que preguntar lo más valioso de nuestra vida, lo más distinto de este mundo y lo que menos puede uno adquirir por sí mismo. La vida humana puede tener muchas cosas deseables, pero hay una cosa que no se puede obtener ni nadie la puede alcanzar por sí mismo. La vida eterna es un premio inalcanzable por todo el mundo, para todo el mundo. Solo cabe la preparación a ella. La vida eterna es un don gratuito que Dios nos da a cada uno. Se hace por el cumplimiento de toda rectitud humana, pero sobre todo es don, es gratuidad. El joven cumplía esta rectitud en la mente popular, cumplimiento de los mandamientos. Solo le faltaba una cosa para la buena disposición: vender lo que posee y darlo a los pobres. La codicia y avaricia de los bienes es incompatible con el desprendimiento y la prodigalidad que exige la vida eterna. Seguir a Jesús es incompatible con la codicia de bienes. No se puede seguir a Jesús en la insolidaridad y en el egoísmo frente a los demás, pues el reino de Dios
es solidario, es fraternidad. La tacañería, el egoísmo, el estar encerrado en sí mismo, es impropia de quienes todo lo han recibido gratuitamente de Dios. Sí, que han recibido la vida, la inteligencia. Evidentemente existe el esfuerzo y el trabajo de aquellas personas que han logrado obtener sus ingresos y sus riquezas y sus bienes materiales, pero ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Y aún esto son dones que Dios nos da. Por eso es difícil entrar en el reino de Dios, es decir, donde está la vida eterna, pero es fácil porque Dios nos ayuda. Imposible para los hombres, no para Dios. De ese seguimiento es de lo que se trata. Es obra de amor desinteresado, pero sobre todo es don de Dios. La vida eterna es un don, el más preciado, y que se recibe cuando se entra en el reino de Dios. Esa es la verdadera sabiduría de este mundo. Captar este valor singular es obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido y bajo qué formas la vida eterna está ya en nosotros? Dáselo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. ¿En qué sentido distribuir los bienes es atesorar? Por ello, el seguimiento, sabiduría frente a las riquezas. El Evangelio nos ofrece una escena muy conocida. El joven rico y su pretensión de obtener la salvación, heredar la vida eterna. Es verdad que este texto es un conjunto no demasiado homogéneo, es verdad. Los grandes maestros han pensado, no sin razón, que son varios textos en torno a la palabra de Jesús sobre el peligro de las riquezas y sobre la vida eterna, las que se han conjuntado en esta pequeña historia. Es muy razonable distinguir tres partes. Primera, la escena del joven rico. Segunda, la dificultad para entrar en el reino de Dios. Tercera, las renuncias de los verdaderos discípulos. Todo rematado sobre el dicho, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Las dos primeras tienen una conexión más fuerte que la tercera. Es verdad que todo el conjunto gira en torno a las claves del verdadero seguimiento. No se trata de una enseñanza sobre el voto de pobreza de los monjes, sino de algo que afecta a la salvación para todos. Entre las muchas lecturas que se pueden hacer, señalemos que no podemos olvidar como decisivo para entender este pasaje la llamada al seguimiento y tener un tesoro en el cielo. Se ha comentado en alguna parte que este joven está buscando la sabiduría. Jesús le propone otro camino distinto, un camino de radicalidad que implica sin duda renunciar a sus riquezas que están sustentadas incluso en la praxis y en la forma de entender los mandamientos que siempre ha cumplido. Es una llamada a hacerlo todo de otra manera, con sabiduría. No es una llamada a una vida de pobreza absoluta entendida materialmente, sino de pobreza que no se apoya en la seguridad del cumplimiento formal de la ley. De hecho, la escena nos muestra que si el joven cumplía los mandamientos y además era rico, no debería haberse preocupado de nada más, pero no las tiene todas consigo. Por ello pregunta a Jesús y encontrará un camino nuevo. Las riquezas, poseerlas, amarlas, buscarlas es un modo de vida que define una actitud contraria a la praxis del reino de Dios y a la vida eterna. Es poder, seguridad, placer. Todo eso no es la felicidad. La alternativa, en este caso, es seguir a Jesús en vez de los preceptos de la ley que le han permitido ser un hombre rico. En la mentalidad judía, ser un hombre de riquezas y ser justo iban muy unidos. Es eso, por lo mismo, lo que desconstruye Jesús para este joven con su planteamiento del seguimiento como radicalidad. Pensar que el seguimiento de Jesús es una opción de miseria sería una forma equivocada de entender lo que nos propone esta historia evangélica. Este joven es rico en bienes materiales, pero también morales porque cumple los mandamientos. ¿Eso es inmoral? De ninguna manera. Pero esa riqueza moral no le permite ver que sus riquezas le están robando la verdadera sabiduría y el corazón.
no tiene la sabiduría que busca porque debe estar todavía muy pendiente de sus riquezas. Siguiendo a Jesús aprenderá otra manera de ver la vida, de ver las riquezas y de ver la misma religión. Por eso tiene sentido lo que después le preguntarán los discípulos cuando Jesús hable de que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, porque no son capaces de descodificarse de su seguridad personal, de su justicia, de su concepción de Dios y de los hombres. No es solamente por sus riquezas materiales, que siguen siendo un peligro para el seguimiento, sino por todo su mundo de poder y de seguridad, con el cual muchas veces dejan al margen a Dios y a los hermanos, y reciben la aclaración por otra parte definitiva de que lo que es imposible para el hombre, en cambio es posible para Dios. Por consiguiente, la respuesta de Jesús al joven rico es una llamada a este hombre concreto a que le siga de una manera especial, pero a su vez un criterio para todos desde la radicalidad y la sabiduría del seguimiento de Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum, buona domenica.